Voy a empezar con la lectura de este epígrafe de un escritor africano que dice: el triunfo final de un sistema de dominación llega cuando los dominados empiezan a cantar sus glorias. Es de un autor algo impronunciable, en Guguga Thiong. Y bueno, voy a empezar a plantear qué vamos a entender por colonizaje, y lo primero que puedo acá compartirles es que algunas claves que son las fundamentales para situarlo en la vida diaria es, primero, no concebirlo o relacionarlo con un fenómeno histórico superado, ¿no? Uno dice, llegó Cristóbal Colón, hubo 300 años del periodo histórico de la colonia, o los aztecas colonizaron diferentes territorios alrededor de Mesoamérica, pero no conectamos ese concepto de colonizaje con otros procesos micro, como de microcolonizaje que estamos viviendo y reproduciendo, que es lo más importante, y creo que ese es para mí el primer, bueno, he puesto acá también otras ideas que ustedes pueden ir leyendo, y como el núcleo aquí de discusión es el lenguaje, que es como una especie de fantasma o espectro un tanto cuanto invisible, en donde en mi experiencia también de lucha, pues, o de presencia en diferentes movimientos y colectivos de maestros y pues en mi vida, pues también que he tenido de mujer de lucha, pues también me he encontrado con que muchos compañeros que están en la línea de batalla reproducen actitudes de colonizaje lingüístico sin darse cuenta, ¿no? Entonces hay como una especie de disociación entre lo que entendemos o concebimos por la lucha o el trabajo por la justicia o no necesariamente en la esfera de lo político, sino desde una conciencia individual de ir por un mundo mejor, pero que no conectamos ese proyecto de un mundo mejor con el tema del lenguaje, y eso vengo acá ahora a plantearles. Bueno, aquí lo importante es visibilizar este colonizaje en las diferentes escalas en las que opera, ¿no? Estamos colonizados con los alimentos que consumimos, ¿no? ¿Quién nos da de comer? Pues nos da de comer Sigma, nos da de comer Nestlé. Está el proyecto, pues, de unificar las semillas de Monsanto. Todo esto también son formas de colonizaje en la esfera de lo que consumimos, ¿no? También estamos colonizados en el entretenimiento, que hasta pagamos por estar viendo, ¿no? En cable, las series y demás. Estamos también, bueno, aquí me atreví a poner ahí una categoría, ¿no? Vivimos un sistema de salud pastillo dependiente, que también es una forma de colonizaje, ¿no? Que deja a un lado la medicina tradicional y que está apostándole un modelo remedial, ¿no? Me espero a que te enfermes, no prevengo, te genera una cultura de alimentación que te está matando, y ya que estés enfermo, pues te exprimo y te lucro. Estos también son formas de colonizaje, ¿no? Los estoy poniendo para extender y romper un poquito, ¿no? Esta barrera de pensar que colonizaje por la raíz de Colón se refiere exclusivamente, ¿no?, a la llegada territorial de agentes externos, ¿no? Se da en otras maneras, y particularmente cómo se da en el lenguaje, que es lo que vengo a trabajar acá. Entonces aquí ya cierro, ¿no? Para ir ya empezando a calentar la discusión, que lo que venimos acá a discutir es cómo el lenguaje se convierte en ese instrumento de sometimiento y colonizaje sin que nos demos cuenta, particularmente en nuestra práctica docente y en nuestra vida diaria, y que a veces también nos resultamos autoopresores, ¿no? Es decir, nosotros mismos nos fastidiamos o nos disminuimos cuando concebimos. Bueno, en mi experiencia, pues, como alfabetizadora académica, muchísimos estudiantes de posgrado, la mayoría llega y me dice, no sé escribir, me da miedo, soy malo para escribir. Entonces parte de mi trabajo también ha sido disolver este concepto de no sé escribir, ¿no? Claro que todos sabemos escribir y escribimos. Sigo. Bueno, aquí planteo 3 puntos que me apoyarían para ir avanzando en una definición, ¿no? ¿Qué vamos a concebir en esta charla en relación al colonizaje? ¿Qué es el colonizaje, no? Entonces, vamos en líneas generales a decir que es la presencia de agentes ajenos que desplazan nuestro origen. Esas son las formas. Cuando decimos desplazamiento, estamos yéndonos al polo opuesto de la integración o multiculturalidad.
O sea, por supuesto que yo puedo traer un iPhone si quiero, puedo vestirme con una moda que a mí se me antoje, pero tengo que estar sensible y percibir cómo en los territorios de la educación, que es lo que venimos acá a discutir, y en otras esferas de la vida misma, qué estoy desplazando o dejando de ser a cambio de esta presencia que no metabolizo, que no reflexiono y que la reproduzco. Por eso enseguida pregunto, ¿no? En este proceso de conciencia del colonizaje lingüístico y en general en la esfera de la vida, es ir en contra de la multiculturalidad, cerrarnos al lodo en piedra y decir que aquí no entre nadie, no. O sea, se trata precisamente de integrar lo distinto, pero metabolizarlo. Esto es desechar lo que nos deteriora ese nicho en el que estamos, ¿no? Y aquí pongo en la mesa este concepto de Marco Raúl Mejía, uno de los líderes que tenemos de pensamiento en el Instituto McLaren, con este concepto de local, ¿no? Es decir, hijo de la aldea, pero conectado con la globalización, ¿no? Es decir, que integrarse a esa universalidad impuesta desde el capitalismo no me lleve a negar mi esencia. Y bueno, también hablar ya desde un marco teórico, pues que se denomina giro decolonial, en relación particularmente a la ruptura de la dependencia europea, tanto de autores como de modos de vida, como de lenguaje. Y bueno, mencionaría aquí a 3 autores por lo pronto, pero bueno, podríamos discutir más. A Enrique Dussel, que bueno, definitivamente nos parece pues un referente. Bueno, acá al final les mostraré algo de la bibliografía, yo creo que acá no se alcanza a ver muy bien, pero es la obra La filosofía y la ética de la liberación, que pudiera ser para iniciar dar un paso firme, ¿no? Otro autor de repente como no muy conocido, que es Enrique Hamel, que él ha trabajado mucho la resistencia del español para hacer ciencia y la invasión del inglés para la producción del conocimiento, ¿no? Es decir, ahora ya si no publicas en inglés, si no traduces al inglés tu saber o tu experiencia o lo que quieras aportar en un campo del conocimiento, no sirve o no llegas, ¿no? Y él ha trabajado mucho esto. Enrique Hamel es un autor mexicano. Y bueno, aquí he puesto nada más estos 3, el tercero pues sería Boaventura de Sousa, que ya pues es un clásico y que ha trabajado desde el marco de la epistemología del sur. Lo que yo estoy tratando de hacer es vincular esta filosofía de la liberación de Latinoamérica con el terreno del lenguaje, porque ha sido una parcela de praxis, de praxis de lucha, de praxis política, de praxis transformadora, prácticamente abandonada, ¿no? Es decir, podemos ir como muy en la vanguardia en muchos aspectos del trabajo de los proyectos de liberación latinoamericana o de la nueva escuela mexicana, y vemos que todavía hay mucho retraso en el tema del lenguaje, y acá explicaré algunas razones de por qué asistimos a este fenómeno. Bueno, aquí el desafío es identificar lo que no es nuestro y nos vemos obligados a practicar. Lo que nos arranca de nuestro origen nos desplaza, y esto es muy importante, esta palabra, ¿no? Desterritorializa. Porque podemos estar en nuestro país y en nuestro territorio aparentemente, pero las prácticas que estamos teniendo, lingüísticas, o las actitudes que nosotros generamos y que nos llevan incluso a interactuar con los alumnos, son prácticas colonizadas. Segundo, cuando el abuelo dice aigre, cuando el alumno dice aiga, cuando el pequeño de preescolar dibuja, que eso ya es escritura, y lo presionamos a que escriba su nombre, aunque eso no le signifique, porque hemos comprado el prestigio de que ya sabe escribir si pone su nombre, ¿no? Y va a ser timbre de orgullo con los padres de familia. Entre los padres de familia dirán, mi hijo ya sabe escribir porque pone su nombre. Y el maestro reproducirá, sobre todo la educadora, reproducirá este colonizaje o ideología pedagógica colonizada de que escribir su nombre ya es aprender a escribir, pero no lo deja dibujar. Si el alumno no dibuja, el dibujo en el niño ya es escritura. Eso lo dijo Emilia Ferrero desde los años 80. Pero bueno, también fuimos colonizados sin saberlo cuando se implantó la política. Esto fue durante la reforma educativa, afortunadamente ya derogada, cuando cambiamos el taller de bailables regionales por computación. Esto pasó en Oaxaca.
y en Michoacán, o nos empeñamos en hablar un inglés perfecto sin acento. Ese es un punto muy controversial, ¿no? O sea, decirle al otro, eres un buen alumno de inglés si has borrado la huella de tu origen. Es decir, y estamos acostumbrados a eso, y reproducimos esa idea. Tú puedes hablar un perfecto inglés con tu acento que marque tu origen y que se te entienda, si lo estructuras, y vas a funcionar. Y en ambientes multiculturales, por ejemplo en Estados Unidos, que hablando que es el referente geográfico que tenemos más cercano, ellos no se van a fijar, ellos mientras te comuniques y te des a entender. Sin embargo, tenemos muy colonizada la idea de que dominar una lengua es borrar el origen, y no lo damos por hecho. Es más, lo incorporamos otra vez con timbre de orgullo de la excelencia o de la calidad de una persona bilingüe. Eso es colonizaje lingüístico también. Bueno, un territorio fundamental en que se experimenta el colonizaje y que hay que ir trabajando en un modelo de colonizante serían, lo que voy a hablar parafraseando a la teoría de los aparatos de control de Louis Althusser. ¿Cuáles son estos aparatos que nos están de alguna manera controlando, ¿no? La RAE, bueno, vale, es que tenemos hasta en convivencias con colegas que se te sale una palabra y te dice el colega, ¿no? Que a veces se vuelve el principal opresor o censor de la convivencia social. No digas esa palabra porque no está en el diccionario, ¿no? O sea, toda esta institucionalidad que parte de esa obediencia acrítica a lo que postula la RAE como institución, para empezar, es real, ¿no? O sea, está anclada en un paradigma antiguo, pues, y desfasado de sangre azul. El diccionario, también el diccionario, porque el diccionario va a creer en estas expresiones únicas o fijas, estáticas de las palabras. Por ahí está Luis Fernando Lara, que se lo recomiendo mucho, con su obra Teoría del Diccionario Monolingüe, donde le da con todo al diccionario. Dice que el diccionario es una de las peores herencias del enciclopedismo y un instrumento que ayudó a la cultura europea a legitimar la conformación de los estados nacionales, pero que lo seguimos usando, ¿no? Entre castigo y sanción en la primaria, a veces, no, a ver, lea el diccionario y saque tantas palabras, ¿no? O como una especie de depósito de toda la verdad estática del lenguaje, ¿no? Entonces también ese es otro de los aparatos o instrumentos que reproducen el colonizaje o la opresión lingüística. La APA, que es este manual que cada año lo va cambiando, yo supongo que para hacer negocio, y de repente a los académicos les dicen, no, ahora la cita va así, ahora la cita va así, no, ahora va como yo digo, ¿no? Y hay esta especie como de sometimiento o obediencia ciega, ¿no? Y aquí también incluiríamos los programas de estudio. Afortunadamente asistimos a un momento histórico con la nueva escuela mexicana que por primera vez nos dice, haz tú tu programa, sistematiza lo que realmente ocurre con tus alumnos, porque no me digas que no, maestro, maestra, cuando tú das una lección prácticamente ya sabes lo que te va a preguntar el alumno, porque hay procesos idénticos que se dan, pero tú tienes que obedecer el programa, ¿no? Porque hay toda una estructura que te está vigilando. Entonces también los programas de estudio los incluiríamos en esta discusión, y las evaluaciones estandarizadas, sobre todo si vienen de OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo, pues que es PISA, y OCDE, Banco Interamericano, que es en realidad el que abre y cierra la llavecita del presupuesto, y OCDE, que opera a nivel en propuestas de educación. Y bueno, ya acá bajando, pues ya el extinto Instituto de Evaluación Nacional de Evaluación, que fue una de las primeras cortinas que se bajaron afortunadamente en esta administración. En lo pedagógico, ¿qué es colonizarnos o cómo identificamos, ¿no? Quedarnos con los mínimos didácticos. Esto también lo dice Marco Raúl, ¿no? Es decir, la gran discusión que hay entre pedagogía y didáctica. La pedagogía es la razón última y la filosofía de la educación. ¿Estamos educando para transformar, para liberar, como diría el buen Freire, o estamos educando para el mercado? Entonces estamos educando para el mercado o claro, no vamos a negar la articulación que hay entre la supervivencia y el trabajo, que es otra cosa diferente al mercado, pero reducir lo pedagógico a los mínimos es, me enfoco únicamente en la ortografía, le bajo puntos si se le van errores, pero no me fijo en todo lo que hizo bien. Si le digo al alumno, hágame una composición, nárrame lo que hizo el fin de semana, o platíqueme su Navidad más feliz, o haga su autobiografía, o nárreme la historia de su familia, todo lo que son las prácticas de relatos, historias de vida.
pone el corazón, el adolescente de secundaria, un pedazo de su vida, y lo pone en nuestras manos. ¿Y qué hacemos? Le decimos, muy mal, tus errores de ortografía me ofenden, te voy a bajar 20 puntos. Si me quieres hablar, tienes que estar a mi altura. Y si tienes errores de ortografía, a mí no me hables así, te voy a bajar puntos. ¿Qué pasa entonces si pusiéramos en una balanza y midiéramos, ahora sí que desde la lingüística, o sea, científicamente, el conjunto de operaciones cognitivas y mentales que tiene que realizar el alumno para poder elaborar esa historia, y el ápice mínimo que representa confundir una S o omitir una H, créanme que es muchísimo más lo que logró hacer el alumno que un error ortográfico. Pero sancionamos la ortografía porque estamos colonizados en la idea de un estado ideal de la escritura y de perfección, ¿no? Entonces, ¿está usted diciendo que va a abolir la ortografía? No, claro que queremos que usen el lenguaje estándar, he dicho, categoría de la sociolingüística, pero para llegar a esa sensibilidad, a que el alumno visibilice la forma correcta, si es que le queremos decir así, aunque es muy discutible, ya veremos el concepto de lo correcto y de lo incorrecto, la vía es primero empujar a lo que ha logrado hacer y dimensionar en su justa medida cuál es el peso específico de un error ortográfico y no la enorme complejidad que entraña el estructurar un relato, modular secuencias, organizar tiempos verbales, poner el corazón ahí, que eso es lo que tiene más valor. Obsequiar un pedazo de su vida, confiar en nosotros. Entonces creo que por ahí vamos un poco. Bueno, creo que ya me adelanté un poco al siguiente párrafo, pero bueno, la sanción ortográfica, la dicotomía correcto-incorrecto. Compañeros, no estamos dando clase de ética ni de moral. Hay lengua estándar y variante dialectal. Lengua estándar y variante dialectal. La lengua estándar, claro, es aquella en la que vamos a formar, es aquella en la que vamos a instruir, pero la lengua estándar no borra, ni niega, ni se avergüenza de la variante. Le voy a contar una anécdota. En Mazatlán, dando un curso, los niños estaban escribiendo una composición, yo rompiéndome la cabeza, será un trastorno del lenguaje, y el niño puso, le construyeron, era de la época del libro del perrito, le construyeron una casa al perrito, y yo partiéndome la cabeza de lo que estaba pasando. No, es que el niño dijo, le construyeron una casita al perrito, ¿no? Era Mazatlán, pues, entonces le construyeron, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí yo le voy a decir al niño, óyeme, que estás mal? No, maestra, es que le construyeron, ¿no? Claro, ya habrá momento para que pongan construyeron los niños, no lo violentemos, ellos van a llegar a ese punto. Y si los queremos conducir y dirigir, que sea como dice Paulo Freire, con amor. No sobredimensionando un aspecto mínimo que es la ortografía, porque está sobrevalorada, como dicen ahora, está sobrevalorada, sí, está sobrevalorada. Y que la ortografía se vuelva un instrumento que ahonde la distancia autoritaria entre el adulto y el niño. Les digo porque llegan a doctorado y a posgrado, y sigo dando mis mismas clases de redacción, y todos los del doctorado llegan con muchísimas heridas desde el posgrado, perdón, desde el preescolar, desde la primaria y secundaria, y te lo cuentan. Todos tienen miedo a escribir. Se trata de tener miedo cuando uno quiere comunicar. De eso habla el derecho a la expresión. Sigamos. La descalificación del que enuncia. No, a mí no me hables con esas palabras. Bueno, claro, también hay rituales, no vamos a tolerar pues expresiones inadecuadas, estoy de acuerdo con eso. El condicionamiento de la expresión a la dicción idealizada. Es que hablas con muletillas. Profes, ¿ya reflexionaron lo que hay atrás de la metáfora muletilla? O sea, estamos siendo sumamente violentos con una metáfora de la discapacidad para trasladarla en una analogía. A que una persona que de repente dice o dice bueno, o dice que son operadores necesarios para organizar, claro, un concurso de oratoria, pues no, pero un concurso de oratoria.
pero cuando alguien comunica, se le va un se le va un o se le va un sí sabes cómo, todos esos son operadores bien naturales de la expresión oral. Pero les decimos muletillas, ¿que hay que quitarlas? Sí, hay que quitarlas, pero no desde una visión de estás defectuoso cuando hablas, eres un discapacitado para hablar, y estamos bien acostumbrados, y yo he visto rúbricas de evaluación, y viene la palabra muletilla, y no nos hace ruido, no la cuestionamos, de eso estamos hablando. Esas son las formas de colonizaje en la pedagogía del lenguaje y de la escritura. Venga, cuando incurrimos, bueno, esta es una categoría que yo he desarrollado, tengo por ahí un artículo que se llama así, la opresión lingüística en la escritura, segregamos o señalamos por la curva de entonación, llega alguien foráneo, ¡ay, tú eres de aquel lado, ¿verdad? O sea, ya desde ese momento ya estamos ahí entrando a un juego que hay que pensarlo 2 veces, ¿no? O cualquier variante individual, desde un alumno que tuvo paladar hendido, labio leporino, pues no me va a poder pronunciar todo quisiera, o un pipizape, que le llamamos, ¿no? El que tiene que ver a lo mejor con un trastorno del lenguaje anatómico, porque los trastornos del lenguaje son de 3 tipos. Hay trastorno del lenguaje puede ser anatómico, que tiene que ver con la anatomía nada más del aparato fonador, pueden ser sistémicos, que tienen que ver con los sistemas que se involucran, el respiratorio, el digestivo, el muscular, etcétera, y neuronales. Estos son los 3 tipos de trastorno del lenguaje. Entonces, ¿cómo estamos manejando esto? ¿Verdad? Pues no se lo podemos dejar todo al aula a USAER, ¿no? O a lo que queda del aula a USAER. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, no traigo una exposición tan larga primero, porque yo agradezco a todos que estén acá, que me hayan optado por mí en vez del fútbol, que es a las 8, y que yo respeto también el gusto por el deporte. ¿Qué sigue? Bueno, visibilizar esos territorios por decolonizar, graduar el proceso, es decir, cuando uno empieza un poco a descubrir o a soplar sobre esa, ¿no? Sobre esa escultura horizontal, y empiezan a emerger ahí algunas figuras, y empieza uno a despertar hacia otras dimensiones de reflexión y de aprendizaje, pues un proceso que se van dando graduales. Incluso yo pudiera decir, si alguien no quiere decolonizarse, pues es parte de su proceso, es parte de su proceso. Reconquistar los dominios, es decir, como, a ver, empiezo a reflexionar qué territorios estoy reproduciendo, ejerciendo una práctica de colonizaje sin darme cuenta, ¿no? En toda mi práctica docente, o incluso en mi vida misma, o incluso hacia mí, ¿no? O sea, decía yo al inicio que también somos muy tiranos con nosotros mismos respecto a eso, ¿no? Sea que nos sobajemos, sea que nos sintamos menores o inferiores o incompetentes o incapaces, pero que hay que reflexionar que, como decía hace rato, es una herida que está ahí, es una herida abierta desde la infancia de cómo nos tocó que nos alfabetizaran, cómo fuimos objeto de diferentes sanciones o diferentes señalamientos, y que lo traemos, ¿no? Y cuando menos nos damos cuenta lo reproducimos, sea en el que está a un lado o en el aula. Y cierro diciendo, bueno, resistir con alegría desde nuestra identidad, eso sería para concluir.